Pedro, ¿esto ha logrado calmar el ánimo o la percepción de la gente en términos negativos? Porque en las últimas veces que hemos conversado tenías datos sobre el ánimo del ecuatoriano y nos decías que el ánimo del ecuatoriano pasaba por una situación muy difícil, que el pesimismo era muy elevado. ¿Cómo ha cambiado? ¿Ha cambiado en algo el tema nuestro? No, el pesimismo se mantiene. La última encuesta que yo tengo, porque tengo que hablar con cifras, ¿no es Claro. cierto? Es de perfiles de opinión del 1 de mayo, del 29 de abril, 1 de mayo. Igual, nos mantenemos en que 9 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas del presente y hay otra cifra que es mucho más importante. Esto es pre-muerte cruzada, ¿no? 6 de cada 10 decían en ese momento que la situación política iba a empeorar. Yo creo que finalmente no es que la muerte cruzada cambie el estado de ánimo. Ya. Finalmente al ciudadano le siguen matando en el bus, le siguen Total. robando, no tiene trabajo, no tiene nada que ver finalmente, porque el estado de ánimo es una situación, ¿no es cierto?, emocional, social, frente a lo que está viviendo. Entonces no creo que en ese sentido cambie. Lo que es interesante finalmente es ver si es que la gente estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo finalmente con la muerte cruzada. Hay varios datos que dicen que sí, que en su mayoría, digamos, la gente celebra, ¿no es cierto?, la muerte cruzada, pero creo que también ese tipo de dinámicas políticas está bastante ausente en la cotidianidad de la gente, ¿no? Es decir, la gente puede contestarlo, pero no es parte de su cotidianidad. Claro. Es decir, no cambia su vida finalmente, Claro. ¿no? Y esta es la brecha de divorcio, creo yo, con Claro. la política con la cotidianidad. Sin embargo, la gente, a pesar de que se muestra muy apática a la política, se muestra muy interesada cuando te dicen, vamos a elecciones, y aquí están los candidatos, y empieza a ver este interés, ¿no? ¿Quién será? ¿Quién será el de la RC? ¿Quién será? Y aparece Topic, aparece Yaku. ¿Qué pasa con la dinámica del ecuatoriano en ese momento? Que sí, es apático, no, a mí no me interesa. Ay, pero te enteraste que un tal Topic va a ser candidato, y el Otto va a regresar, y el Yaku ya se unió a la... ¿Qué pasa con el ecuatoriano en ese momento? A ver, no tengo la verdad, ¿no es cierto? Yo puedo lanzar hipótesis. Hemos lanzado varias hipótesis, no solo con respecto al tema de la política, sino me parece que lo dije en su programa anterior también, con esta dinámica que tiene la sociedad del siglo XXI de opinar. Nosotros tenemos pulsión por opinar, tenemos Nos obligación encanta. de opinar, ¿no? Nos encanta opinar, pero además es una dinámica social bien interesante, porque si Claro. yo no opino, no pertenezco, ¿no? Claro. Bourdieu, que es un sociólogo francés, dice, toda sociedad tiene un rito. Y el rito de la sociedad del siglo XXI es la opinión, ¿no? Wow. Y eso se desfoga en redes sociales. Y la gente opina con conocimiento o sin conocimiento. No solo en el tema de política, el tema del COVID, por ejemplo, ¿no? Y lo que sucede es bien interesante porque la gente lo que hace es amalgamar su opinión con respecto a su vida natural, ¿no? Es decir, a su vida Wow. cotidiana. No, pensemos en el COVID. Mi abuelita hizo gárgaras con bicarbonato y nunca se enfermó de COVID, por lo tanto hay que hacer gárgaras con bicarbonato que no se sustenta, digamos, en la ciencia. Estoy dando un ejemplo cualquiera, Claro, ¿no? claro, claro. Lo mismo pasa en la política, es decir, la gente puede estar muy apática a la política, pero le gusta opinar. Pero le gusta opinar de política como le gusta opinar de fútbol o del último chisme de farándula. Es decir, Sí. hay una pulsión por opinar, ¿no? Y ahí es cuando, de una u otra manera, quizás sí hay un encuentro con lo electoral, con finalmente la ciudadanía. Y eso tiene que ver porque a la larga, igual, nos gusta o no nos gusta la política, hay que acudir a la urna y votar. Y ahí vamos a esta segunda parte que son las elecciones anticipadas y los candidatos que están apareciendo. ¿Cómo están ustedes viendo este panorama de candidatos que aparecen? Le consultaba a Selene sobre el tema de la estructura. ¿Va a pesar más? ¿Qué va a pesar más, Pedro? ¿El candidato en sí o la estructura que viene detrás del candidato? A ver, es como muy complicado tener respuestas seguras, ¿no es cierto? No solo porque es complicado medirlo, ¿verdad? Ahí sus internautas van a decir, ¿para qué le invita a este señor si no sabe nada y No, no ellos, responde nada? acaba de decir cada quien su Está bien, candidato no, favorito, estoy ¿no? bromeando. Pero digamos lo que les quiero decir es que la política es algo muy difícil de leer, ¿no? Muy difícil de leer y claro, el problema en el Ecuador finalmente es que el análisis la opinión se disfraza de análisis. Muchas veces hay analistas que tienen una opinión y lo lanzan como un análisis, no es así, es su opinión finalmente, ¿no es cierto? El Total. análisis político es muy difícil de leer porque además el comportamiento social, no solo con respecto a lo electoral, pero en general es muy difícil de medir. Sin embargo, yo creo que es más importante regresar a ver cuáles son las características que podría tener este proceso electoral. Creo que es fundamental eso. Y lo lanzo igual como hipótesis porque puede, evidentemente, no suceder, ¿no es cierto? Lo primero que creo que puede suceder es que no hayan tantos candidatos como la elección del 2021. En la elección del 2021 tuvimos, no me acuerdo, me parece que 16, ¿no es cierto?, candidatos. Creo que va a ser menos porque tienes mucho menos tiempo para registrar candidaturas y las alianzas tampoco se van a dar porque no tienes tanto tiempo para trabajar en alianzas, finalmente. Yo creo que son como dos características que son fundamentales. La segunda es
que va a haber demagogia profunda como lo estamos viendo, ¿no es cierto? Es decir, estas lógicas de conexiones entre candidatos y partidos, lo que yo siempre digo, ¿no es cierto? Ya. La gran tragedia del Ecuador es que somos un país de candidatos sin partidos, de partidos sin candidatos y de candidatos y partidos sin ideología, ¿no? Es decir, hay una cosa rarísima que no es nuevo, que ya sucede, que sucedió el 5 de febrero, que sucedió finalmente el 2021. A mí me gusta mucho hacer recuerdos, finalmente, ¿no es cierto? El señor Virgilio Saquicela, por ejemplo, presidente de la Asamblea, muy cercano a UNES. ¿Con qué ganó? Él ganó con democracia, sí, pero antes fue alcalde de Azogues por Creo. Wow. Y él llegó finalmente a formar parte de la bancada del Acuerdo Nacional con Creo. Es decir, tenemos como frágil memoria de lo que va sucediendo, ¿no es cierto? Pero es importante como conectar esas cosas. Entonces, se va a profundizar eso porque los partidos, ¿no es cierto?, ahorita, después del 5 de febrero, también tienen circunstancias que no son similares. Es decir, Revolución Ciudadana, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿A dónde regresa a ver si sus grandes figuras ganaron las seccionales? Entonces, no es tan fácil poner un cuadro, ¿verdad? El Partido Social Cristiano, sus figuras emblemáticas fueron derrotadas, por lo tanto, obviamente no puedes utilizar a las mismas, entonces es natural, no estoy diciendo que esté bien o mal, pero es natural que vayan finalmente con un actor por fuera de su seno, que también es grave porque empieza a distorsionar lo que es la política electoral, que es finalmente el votar por partidos estructurados, claro, ideológicamente y con coherencia política, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Y no lo vemos, no lo hemos visto en el Ecuador y yo creo que no lo vamos a ver.